Hoy hablaré acerca de un tema creo que intrigante y curioso, y es de lo que el mundo ha estado cerca de ser en nuestros días. La historia geopolítica de los diferentes estados y sociedades que existen, han existido o existirán, se basa fundamentalmente en los parámetros de la ampliación del área de influencia y poder y en la obtención de recursos, y debido a ello, siempre tradicionalmente, se ha mirado de reojo a los vecinos, formulándose una pregunta recurrente: si me lanzo contra ellos, ¿perderé menos de lo que voy a ganar? Esta, la que vivimos, es una historia de ambición que cerca estuvo de ser completamente diferente, ya que muchas invasiones fueron planificadas con detalle y a última hora canceladas finalmente por diversos motivos. Hoy hablaré acerca de planes secretos, la mayoría procedentes de documentos desclasificados y que podrían haber traído consigo para nosotros una realidad completamente diferente. Esta es la lista de invasiones canceladas que podrían haber cambiado el mundo que conocemos. Uno de los más extraños casos de invasión que fue considerada y planeada nos trae a dos países que concretamente están justo al otro lado del mundo. Y en este caso, a Francia y a Australia, con un actor principal en la figura del famoso zoólogo francés Nicolas Baudin. Corrían los últimos años del siglo XVIII, cuando la cada vez mayor presencia de asentamientos británicos en Australia no era bien vista por su principal rival europeo, Francia, y un reciente trabajo de la Universidad de Sydney ha desvelado que el ataque y captura de aquellas colonias fue seriamente considerado por Napoleón. La base de estos informes fue la expedición naturalista de Nicolas Baudin, en la que descubrió 2.500 nuevas especies animales. Era un excepcional zoólogo, sí, pero a su vez también podría haber sido espía francés, anotando con precisión datos necesarios para un posterior ataque, rezumando un odio absoluto a todo lo británico en sus escritos. Las estimaciones eran que solo 1.800 hombres podrían derrumbar el control británico del continente australiano y anexionar así esas tierras a Francia. Finalmente Napoleón desechó la invasión para centrarse en su campaña de expansión europea, pero hoy en día, en Australia, quizás se pudiera hablar francés. Quizá esto suene muy raro, pero los Estados Unidos no siempre tuvieron demasiado claro a quién iban a apoyar ante inminentes guerras mundiales y desarrollaron planes cubriendo todas las posibilidades. Uno de ellos fue el famoso War Plan Red, desarrollado en los años 20 y 30 del siglo XX, que cubría un posible confrontamiento con el Reino Unido, en cuyo caso, el primer paso sería invadir Canadá. Pero curiosamente, Canadá también elaboró planes para, en caso de escalada de tensión, realizar incursiones preventivas desde el norte para destruir centros clave, considerando que México se le uniría desde el sur, Reino Unido desde el este y Japón desde el oeste. Aunque uno de los más salvajes planes de invasión jamás creados fue el conocido como Drop Shot, poco después de la Segunda Guerra Mundial, mediante el que la Unión Soviética iba a ser devastada por los Estados Unidos con armamento atómico, para en una segunda fase comenzar la invasión terrestre. La obtención de tecnología nuclear por parte de los soviéticos hizo que se cancelaran los planes. Aunque más chocante si cabe, en los códigos de colores fue el plan de guerra blanco, mediante el que los Estados Unidos se pretendían invadir a ellos mismos. El blanco cubría un escenario de levantamiento interno de la propia población descontenta y la toma de los centros neurálgicos propios por parte del ejército. Y por si alguien lo pregunta, había tantos que cuando se les acabaron los colores para los War Plan, comenzaron a llamarlos arco iris de un número.
No es un secreto que a finales del siglo XIX al emperador Guillermo II, rey de Prusia, actual Alemania, no le caían bien los estadounidenses y veía con malos ojos su ascenso. Es por esto que solicitó informes para la elaboración de un plan de invasión que comenzaría en la costa este con la toma de Nueva York y Boston. 60 buques de guerra y 100.000 soldados se estimaron necesarios para llevarlo a cabo, pero quedó en el olvido porque sencillamente no alcanzaban los números planificados sin desatender su propia casa. Pero no fue el único intento alemán para derrumbar los Estados Unidos, sino que poco antes de su entrada en la Primera Guerra Mundial, el famoso telegrama Zimmermann era interceptado y decodificado, dando instrucciones al embajador alemán en México para que ofreciera financiación para que estos atacaran Estados Unidos para recuperar sus territorios perdidos durante el siglo XIX. Esto era más bien un intento de alejar a los Estados Unidos de Europa y presumiblemente habría acabado con la existencia de México como Estado independiente y con buenas zonas de Europa hablando alemán. Un episodio menos conocido nos lleva a la confrontación interna estadounidense entre unionistas y confederados, en la que cualquiera de los dos pudo ganar a mediados del siglo XIX. Los planes confederados pasaban por derrotar a la Unión y aprovechando la coyuntura, su armamento y sus tropas forjadas en batalla para trasladar su ejército al sur, en donde en pocos días planeaban alcanzar Ciudad de México, desde donde tomarían todo el país, el Caribe y amplias zonas de Centroamérica y Sudamérica, llegando incluso hasta Brasil. La necesidad de tierras para cultivos y abundante mano de obra esclava propiciaba que esos planes se vieran con buenos ojos entre diversos líderes confederados, y solo la derrota sufrida a manos de la Unión dio al traste con el ansia expansionista sureña. Media América podía haber acabado dominada por la Confederación y su gente usada como mano de obra sin derechos. Y no podía acabar sin dedicar un puesto en este ranking a la Unión Soviética y diferentes planes, algunos obvios y otros terriblemente extraños. La tensión de los años 60 entre los bloques soviético y occidental dio nacimiento a un plan mediante el que Europa sería devastada, con el lanzamiento de al menos 200 ataques nucleares, momento en el que las tropas terrestres tomarían Alemania en una semana, alcanzando la costa atlántica en apenas 2, cayendo toda Europa en menos de un mes y pasando a formar parte de la URSS. Por supuesto, los riesgos evidentes de destrucción mutua total cancelaron el plan. Lo que poca gente conoce es que la URSS estuvo cerca de invadir Israel en 1967, durante la conocida Guerra de los 7 Días, descontenta con el peso ganado por Israel y los Estados Unidos durante aquella semana de junio. De nuevo, la probable expansión del conflicto canceló todos los planes. Más raro todavía si cabe, es que un conflicto fronterizo estuvo muy cerca de estallar entre la URSS y China en 1964, en donde incluso la URSS solicitó a países occidentales que no se inmiscuyeran en el caso de usar armas nucleares, puesto que conociendo su inferioridad numérica aplastante, pero su abismal ventaja tecnológica, lo convertía en su recurso para la victoria y la toma de partes de China. La historia del ser humano es la historia de la consecución de territorios para la obtención de recursos que garanticen la subsistencia propia a una costa de eliminar a los demás. Esto es algo frecuente en el mundo animal, y nosotros, a pesar de nuestra autoconsideración de seres racionales, parece que tras milenios de historia, agrupados en las consideradas civilizaciones, no hemos logrado superar. Quien no hace planes para quedarse con lo que el vecino tiene es porque sencillamente las consecuencias podrían ser mucho peores que lo obtenido. Vivimos en la época más pacífica que ha conocido nunca la humanidad.
Una paz falsa pero efectiva, basada únicamente en la persuasión mutua que nos mantiene libres de conflictos. Hasta el día que no lo haga y en el nombre de un Estado paguen los que siempre han pagado, los de abajo. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó. De lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más planificado, pero no cancelado saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!